Abriendo el juego. Bien, de vuelta aquí en Abriendo el Juego. ¿Cuál dolió más? ¿Cuál fue más difícil de asimilar para ti como seguidor de los deportes? Aquellas dos derrotas frente a Holanda en 2009, los que estaban, ¿verdad? Que tenían edad, porque hay muchos jovencitos que nos escuchan. Como yo. Y la descalificación del clásico pasado, donde hicimos muchísimo bulto, que llevamos un equipazo, que vamos a romper. Yo era un mozalbete todavía cuando... Y nos limpiaron el pico en el clásico pasado. ¿Un? Vete. Pues ya no era Mozart. No era Mozart. ¿Cuál le dolió más a usted de las dos derrotas? A mí me dolió más descalificarme en la primera ronda con ese plantel que tenía República Dominicana. ¿Usted Tenía estaba allá, ¿En qué año? el 2023. Uno de los equipos más caros de la historia en proyección, porque evidentemente Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. no habían firmado esos grandes contratos, pero definitivamente que estaban en su prime de carrera. Rafael Devers venía de una de sus mejores temporadas de Grandes Ligas, no pudo batear. Muchísimos factores se dieron. El dirigente cometió algunos errores garrafales en términos de mover el roster. El gerente general fue gerente y jugador, que luego admitió que fue un error de su parte hacerlo. O sea, se combinaron muchas cosas para ser descalificados de manera consecutiva o perder de manera consecutiva de Puerto Rico y Venezuela. Para mí a mí ese me dolió más. Al título personal. Olvídate del cumpleaños, no me hable del cumpleaños, No, pero, por favor. No, pero al título personal, el de 2009 me dañó mi cumpleaños. Respeta su dolor. Pero, si tengo que quedarme con una, me quedo con 2023 también. Por todas esas razones que tú diste, yo creo que ese equipo que teníamos en el 23 se proyectaba para llegar muy lejos. Y perder de Venezuela y Puerto Rico, de ambos, porque tú me dices, bueno, pero que son potencias. Sí, pero perder de los dos, yo creo que eso no estaba en el escenario. A mí me dolió más ese. Viéndolo ya de manera objetiva, a mí me dolió un poquito más ese. No, pero es que lo del 2009 no se veía venir. Ninguno de los dos. Esta podía ser, porque uno estaba viendo la mala organización y las cosas que estaban fallando, pero y era un grupo así? de la muerte. Eso ya explicarlo es hacer un análisis de algo que ya, Pero usted está destapando ya pasó. una caja de Pandora. Pero ahí, con eso que usted dice. no, es que eso se veía que podía pasar, esa posibilidad estaba, pero lo otro es que en la mente de nadie estaba que se podía quedar República Dominicana con un roster con Johnny Cueto, Ubaldo Jiménez, Carlos Mármol, Pedro Martínez, también estaba por ahí Julián Tavares, Edinson Volques, bateadores como Robinson Cano, David Ortiz, Anly Ramírez, José Reyes, Miguel Tejada, Moisés Salou, José Bautista, Nelson Cruz, José Guillén, y tú pierdes ante un equipo que los jugadores que tenían en ese entonces, creo que ninguno estaba activo en el béisbol de Grandes Ligas, sí con experiencia un par, porque tú tenías por ahí a Sidney Ponzón, que en ese momento no tenía equipo, por cierto. Tú tenías por ahí también a Rick Vandenhorst, pero que fue él en el béisbol de Grandes Ligas. Kenley Jansen todavía no era el Kenley Jansen que es hoy en día. Era catcher en ese entonces. Y un catcher de nada de ofensiva. Bateaba menos que un pitcher en esa época. Tú tenías ahí también ese equipo a Randall Simon con experiencia de Grandes Ligas, pero no tenía equipo en ese momento. Eugene Kinsel jugó brevemente en Grandes Ligas. Se vino aquí también a jugar. Estaba jugando con un equipo de Países Bajos en una liga profesional de allá. Entonces tú perder de un roster como ese, con los jugadores que habían ahí, todo el respeto para ellos porque hicieron un tremendo trabajo por encima de las expectativas, pero cuando tú tienes un super equipo como el que tenía República Dominicana en ese entonces y pierdes ante un conjunto de desconocidos prácticamente, de jugadores sin nombres, de pitchers sobre todo la mayoría que lanzaban un béisbol muy inferior al del roster de República Dominicana, nada puede doler más que eso. Mira, a mí me toca de una manera especial las dos ocasiones, porque en la primera, 2009, eran mis inicios en la producción de Grandes Ligas, en estar detrás de cámara. Ese año conocí al buen amigo Alfredo Martínez, que actualmente es el productor de Gigantes del Cibao, con un proyecto muy bonito que tenía el fallecido ya colega nuestro, Leo López, un proyecto que un banco de la República Dominicana le metió un dineral, que iba a ser un proyecto, era un postjuego, que se iba a hacer un prejuego de los partidos en 2009. Y yo me involucré en todo eso. Era una gran ilusión para mí. Todavía ese año, yo todavía no había recibido la oportunidad de transmitir Grandes Ligas para la plataforma de CDN, que era que tenía los derechos en ese momento.
Había tenido la experiencia en radio, pero tenía mi ilusión. Todavía no había podido lograrlo. Y era una mezcla de cosas bonitas que había en mi cabeza en ese momento, cuando vino aquel golpe de Holanda. Yo incluso he hablado un par de veces en radio de que en el momento que se termina el juego, yo entraba a llevar unos documentos a los talentos que estaban en el momento de la transmisión y nos quedamos todos frisados cuando vimos que terminó el juego. En el caso del clásico pasado, me toca muy directamente porque me tocó narrar un par de los juegos de Dominicana y uno se envuelve mucho en el asunto. Uno quiere que el equipo llegue por muchas razones. Tú quieres como dominicano, tú quieres que el país gane. Y tú quieres seguir en el cande del asunto porque tú te metes de lleno, tú te estás viviendo y estás gozando el momento. Y aún estando tan adentro, les puedo decir que en la ocasión de Holanda, yo no creo que eso tenga comparación en el país de momento doloroso. Es que aquello fue muy grande para nosotros. Es que, como dice Melvin, era algo inesperado. Incluso, yo recuerdo como ahora ese día, nosotros hablando, ellos no habían ganado un juego ya en ese clásico. Y nosotros decíamos, o sea, había una confianza tan grande en que nosotros le íbamos a ganar ese juego, que todavía uno vio que el juego terminó y lloramos, que lo descalificaron al país. Y al otro día uno despertó diciendo, pero que no puedo creerlo, que esto no puede ser posible, que este equipo nos eliminó del Clásico Mundial. No solamente es que los eliminó, es que solamente República Dominicana le pudo marcar 3 carreras a ese equipo en los 2 juegos. Que ese es otro tema frustrante también. O sea, ¿cómo es que una batería de jugadores como esa no pudo atacar un picheo que era de qué? Como en el boxeo dicen taxistas, a los boxeadores que llevan a pelear y que para inflar récord un boxeador profesional. Bueno, esos pitchers tenían un poquito de eso. Eran pitchers que lamentablemente no estaban bien en el béisbol organizado, estaban en ligas muy, pero muy inferiores al béisbol de Grandes Ligas, o no tenían trabajo en ese momento y por algo no tenían trabajo. En las redes sociales las opiniones están divididas. Creo que la gente se ha inclinado un poquito más diciendo que la del 2009 dolió más, pero hay opiniones divididas definitivamente. Pero yo creo que la gente debería ya como empezar a llamarnos y que nos digan cuál les dolió más. Oigan los lanzadores. Y 2023. Lanzadores de Venezuela en ese Clásico Mundial 2023. El cerrador José Alvarado, pitcher que tira duro pero que tiene poca puntería. Tenían a Silvino Bracho, jugador que no estaba en Grandes Ligas. Hendrix Briseño, Máximo Castillo, Jolis Chacín, que no ha sido buen lanzador en Grandes Ligas, aunque ha permanecido por unos años. Emmanuel de Jesús, Jonathan Díaz, Luis García, Norwood Gudiño. O sea, estamos hablando de lanzadores que, si bien es cierto, tienen experiencia en ligas internacionales, no así en Grandes Ligas, tenían un puesto en ese momento. Adelante, buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes, muchachos? Bien, saludos. Primer bate, envásate. Miren, déjeme decirle, hola Víctor, Juan Manuel por aquí. Oh, Juan Manuel, ¿cómo estás? Mira, todo bien. Yo fui al clásico pasado y obviamente yo tenía todo mi street para ver todos los juegos. Y no puedo negar que aún estando en el terreno, en el estadio, ahora en el evento, lo que pasó con Holanda no tiene precedente. Aquella vez yo duré no menos de un mes en depresión. Total. Porque la realidad es que esta vez nosotros perdimos de 2 potencias. Y aunque hubo sus errores y las cosas no funcionaron, pues, pero aquella vez no hay forma, porque fueron 2 juegos que nos ganaron a esa gente. Lo cual es totalmente improbable. De manera que, aunque la gente quizá tenga más fresco lo del 2023, y quizá por eso opinen, mucha gente quizá ni siquiera estaba en el otro clásico, pero para mí no hay precedente. Ese es mucho más doloroso. ¿Ustedes creen que es probable que el hecho de que la gente esté tan en desacuerdo con el dirigente, con la forma como se estructuró todo, hay gente que hasta se sintió bien cuando sucedió lo que sucedió el clásico pasado? Yo no creo que lleguemos a esos niveles. Al menos que haya sido algo muy, hay unos muy personal. Hay unos tipos especiales en República Dominicana. Pero para que eso pase, tú estás hablando de tus colegas. Porque fue con los colegas que él se portó mal. Adelante, buenas. Buenos días. Sí. ¿Cómo le amanece? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, Rafaelito en el Sol de la Mañana dijo que ya el escogido tiene manager y gerente, y no lo he oído a ustedes oficializar eso.
Bueno, porque quien lo tiene que oficializar es el equipo de Leones del Escogido, no somos nosotros. Nosotros quisiéramos, pero el Leones del Escogido que tiene que hacer eso de carácter oficial. Bueno, pero si Rafaelito lo dijo, yo lo creo, que hay manager y hay gerente. Lo que hay que esperar entonces es que lo anuncien oficialmente. Atención, escogidista, se acabó la espera, según Rafaelito Díaz. Adelante, buenos días. Muy buenos días, equipo, ¿cómo están? Bien. Mira, yo creo que nada se compara con lo que vivimos en el año que perdimos 2 veces de Holanda. En lo absoluto, nada se compara con eso. Nosotros podemos ganar los 3 clásicos siguientes y vamos a seguir con esa espina clavada en el corazón. Ahora, eso fue tan grande. La pregunta señor, que tú planteas de que si el año pasado hubo gente que se sintió bien por cómo ocurrieron las cosas, yo no creo que el dominicano llegue ahí. Y si llega, es una muestra muy pequeña. Yo no estuve de acuerdo con el manager. Y tampoco estuve de acuerdo con que Nelson Cruz compartiera el rol de gerente y jugador. Yo critiqué duramente eso. Muy duro lo critiqué. De hecho, yo no estaba de acuerdo con que él repitiera por esa situación. Yo dije que él no entendió la dimensión de su responsabilidad. Y que prácticamente lo que tenía era una chercha en el terreno de juego. Simplemente él estaba ocupando ahí un espacio que podía ocupar un jugador, por ejemplo, un corredor de base. Nosotros nos llevamos un tipo con capacidad de ser un corredor emergente. Nosotros nos quedamos sin primera base. Él estructuró mal ese roster. Entonces, hoy tiene el reto. Yo creo que puede hacer un mejor trabajo que el que hizo, pero definitivamente Alberto Pujols ahí está precisamente para manejar los egos, y eso es otra cosa que a mí me preocupa. Y yo sé que es un tema cultural, pero los japoneses no tienen problema con el ego de sus jugadores. No se A filtra. Otani le dice, mire, usted puede cerrar, y él te va a decir sí, como lo hizo. Puedo cerrar. Él no se va a poner con que, ay, yo soy abridor. Mira, Como hemos escuchado nosotros a nuestros muchachos, y eso es lo que a mí más me preocupa del Clásico Mundial. gracias a Aris por su llamada. Mira, yo tengo que diferir de ti en un aspecto de tu planteamiento y entiendo el dolor que creo que todos compartimos, pero yo no creo que fuera que Nelson tuviera básicamente que viera eso como una chercha. No, yo tampoco. Nosotros aquí creo que los 4 hemos tenido una relación más allá del periodista a la persona o del periodista al atleta. Y sabemos que Nelson Cruz es un tipo que se respeta bastante, comprometido con su causa, en este caso gerente general, y quizás le ganó la inexperiencia y por eso dio ese paso, porque él no comprendía la magnitud de la responsabilidad de ser gerente. Y tú Pero sabes que... no creo que sea Buenos algo días. de chercha. Dame un segundo. Sí. Yo creo que puede sonar algo contradictorio, pero yo creo que precisamente por eso era que a mí me gustaba que él repitiera. Porque yo estoy seguro que él aprendió de los errores. Por supuesto. Y aventurar con alguien que no tenga esa experiencia, quizás íbamos a cometer los mismos errores. Pero yo creo que Nelson no va a cometer esos errores. Buenas. Sí, buenos días. Sí. Pero estén muy bien. Gracias. Mira, en el análisis de Luna y de Víctor, ellos decían cuál me dolió más. O sea, si ese te dolió más es algo personal, Por Sí. supuesto. pero no hay duda de que lo que más impactó al país fue la derrota contra Holanda, porque ustedes mismos que tienen ese pensamiento, si colocan los dos equipos ahí y se ponen a verlo, ¿cuál es más imposible o poco probable que nos gane? Van a tomar Holanda, ahí no va a haber análisis. Me están Entonces, convenciendo. el que más le dolió al país y que menos esperaba, Holanda, tú sabes. Ahora que se ha dolido más, quizá en ese tiempo, no sé si ustedes estaban en la crónica en ese tiempo, Claro. quizás no, quizás estaba bueno, entonces ya tienen ahí esa vivencia, pero realmente no hay, creo que no hay duda ahí cuál fue más impactante y más doloroso para el país y más inesperado. Mira, Bueno, lo de Holanda fue tan doloroso y tan incómodo que incluso el recuerdo le trae tristeza a uno. O sea, tú recordar todo lo que fue esa estructura. Mira, hay una imagen que a mí me marcó y fue la de Don Felipe Alou, porque había una ilusión con Don Felipe, que es una figura que nosotros la tenemos en lo más alto,
se le tiene mucho respeto. Aquello de que Moisés esté en ese equipo, papá e hijo. Pedro Martínez fue la única vez que se uniformó. Ese era un equipo especial. Lamentablemente ese equipo se olvidó porque sucedió lo que sucedió y la gente no se acuerda de ese equipo. Pero ese era un equipo con una construcción especial buscando rebotar después de haber perdido el semifinal de Cuba en el 2006. Señores, a ese equipo del clásico pasado le dieron al ganador del Cy Young. Lo maltrataron. Nosotros no tuvimos, a excepción de Juan Soto y... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora te recuerdo el nombre. 2 bateadores de nosotros solamente batearon. Todo el mundo, Rafael Devers, William Adames, todo el que estuvo ahí no fue en buena forma. Soto y Candelario por lo que más batearon. Adelante. Creo. Yo todavía tengo en la cabeza ese robo de Willy Taveras a tercera, que Kenley Jansen lo puso fuera en el 9º inning perdiendo por 1. Sí. Adelante. Buenos días, Prudencio Sánchez de Tortuga. Eloy Jiménez. Dos preguntas. ¿Qué ha sido de Wenzel Pérez de Detroit y de Gerard Encarnación por el momento? ¿Cuál es la situación de ellos? Lesionados. Están lesionados los dos. Empezaron la temporada en lista de lesionados. Pero es que nosotros no fuimos arriba en el juego contra Holanda. No fue en el 8º que dieron como un gira, anotó Reyes. No recuerdo cómo fue así, pero nosotros creo que llegamos a estar ganando tarde en el juego. Sí, pero se perdió. Sí. Adelante, buenas. Buen día, ¿cómo se siente el equipo? Todo bien. Ustedes saben que en estos días, específicamente ayer, se fueron unos amigos holandeses que andaban conmigo porque yo los estaba llevando a los ríos y cosas así. Ajá. Y yo sentí ese sentimiento porque es que me caen mal si ellos no me han hecho nada. Y es que todavía eso está como en el subconsciente de la memoria. Porque mira, que te gane Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Japón, Estados Unidos, tú no quieres que te ganen, pero si te ganan como que tú lo aceptas, ellos son buenos en eso. Pero Holanda, mira, eso fue terrible. Todavía yo me recuerdo que uno andaba al par de días en los trabajos hablando y era como que entre todos era una vergüenza colectiva. Me están convenciendo. Tú sabes que estoy cambiando de ese término que utilizó el fanático, podemos hacer un paralelismo. En aquella época, en 2009, perdón, había una vergüenza colectiva, pero en el 2023 había una decepción colectiva, que son dos sentimientos distintos. Claro, allí hubo situaciones en las que se filtró un viaje que se hizo, muchísimas cosas salieron a flote. Pero señores, una vergüenza colectiva contra una decepción colectiva. República Dominicana se decepcionó porque ocurrieron muchos episodios, incluyendo declaraciones del presidente de la federación que dijo, acabando de terminar de descalificarse al equipo dominicano, nosotros vinimos aquí, pero ganamos experiencia. Verá. ¿Te recuerda eso? Sí, claro. Lo de ahora sí lo estoy mirando aquí, porque no es tan fácil la memoria. El juego llegó 0-0 al inning 11. El de Holanda y Dominicana llegó 0-0 al inning 11, que Osvaldo abrió y tiró prácticamente. Osvaldo contra Ponzón, creo. Sí, ¿no? Le quitó la ropa a la gente de Holanda. Fue un abuso lo que vimos de Osvaldo Jiménez. Y llegamos 0-0 al 11. En la parte alta del 11. Y del otro lado también hubo un abuso contra los de aquí. Exacto. Sí, porque todo es cero. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, te decía lo de abuso porque, por ejemplo, en ese juego, para que tú tengas una idea de lo que hizo Osvaldo tiró específicamente 4 episodios y ponchó a 10 en 4 innings. Entonces, cuando uno vio eso, dijo, bueno, pero no hay manera. Entonces en el 11, pero sí había manera. Recuerdo como ahora el hit de Bautista, anota Reyes, que es la anotación que Reyes va moviendo las manos, que básicamente nos hizo soñar y que ya esa gente no volvía. Porque ¿quién era que venía? Era Carlos Mármol, que te promediaba 16 ponches por cada 9 innings en Grandes Ligas. Y a Carlos es que le hacen las 2 carreras en ese cierre del inning 11. Tú no me vas a convencer. Me van a hacer llorar. A mí me dolió más. A mí me están convenciendo ya. Me van a hacer llorar. No quiero llorar, pero es una percepción personal. A mí me si dolió. Si yo lloro, lo convenzo a usted. Si se me salen 2 lágrimas. No, si tú lloras, lo que puedes reírse. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo me quedo con el del 23. Mira, hay una tristeza aquí. Batista dijo que no va a desayunar hoy, recordando lo que nos pasó con Holanda. Adelante. Eso es verdad. Saludos, muchachos. Sí.
Yo realmente tuve una pequeña alegría el último clásico. ¿Cómo así? Pero, ¿y este hombre? Sí, porque es que ¿Tú eres cuando las venezolano? cosas se forzan de mala manera. Mira, de que yo vi que él incluyó a Eloy Jiménez y él, de que jugador gerente, dos jugadores unidimensionales iguales. Agrégale a Cano. Digo, que Cano jugó defensa. me parece. No, que no fue otro force también como quiera. Va a caer Cano a la lona, señores. No, porque estamos hablando de Entonces, perfiles parecidos. Ese que está llamando ahí es un hater. Siga, amigo, siga. No, claro, cuando uno no comparte tu línea, uno es hater. Pero claro, entonces, señores, él le dieron la oportunidad ahora de reivindicarse y tiene un par de papas calientes. Sí, eso es verdad. Ahí andate Oscar Como la siguiendo, berenjena. porque le hablo claro. Como la berenjena. Entonces, correcto. Pero nada, señores, estamos todos a una, esperando reivindicarnos el próximo clásico, pero eso no es cuestión de que no, que está Pedro, pusieron fulano. Y José Ramírez está regado Eso también. tiene. Ah, bueno, tú sabes más que yo de eso, lo sigo escuchando, estimado. Víctor, el que abrió fue Tom Swiftbergen. Ok. Ponzón fue otro en el otro juego entonces. Yo Pero sé que en Ponzón el abrió último, uno. en el último no fue Ok. Swiftbergen. ¿Quién? Swiftbergen. Ahora, yo lo que sé es que esos 4 en blanco tiró ese día. esos 4 innings de... Bueno, tienen que ser los 4 innings más dominantes de la historia del Clásico Mundial. Lo que tiró Probable. Ubaldo en ese juego. Bueno, o vamos a decir 4 los más dominantes, porque se han enfrentado equipos muy débiles con otros y habría que revisar. Pero lo que se veía de Ubaldo era como cuando tú ponías a un tipo, que venga un tipo de MLB. Es que Ubaldo estaba en su mejor momento de carrera. No, Buen tú día. traes un tipo de MLB a tirar la pelota dominicana en forma. Buen Adelante. Sí, buenos días. Sí. La del 2009 dolió mucho más. Lo que pasa es que la de 2023 hizo más ruido porque en el 2009 no había redes sociales y en la del 2023 sí. Pero la del 2009 tiene comparación. Estamos hablando que no tiene tradición de béisbol. Sin embargo, Venezuela, Puerto Rico sí. O sea, dolió más la del 2009. Y tú sabes que es lo peor, que los boricuas lo celebraron como que ellos ganaron ese juego. Claro. O sea, en el estadio se portaron mal los boricuas ese día. Pero perdóname. Y los venezolanos también. Hubo un ingrediente en la del 2023. Venezuela nunca nos había ganado en un clásico mundial. Y Sí. le ganó a ese Diritín que tenía República Dominicana. Buenos. Buen día, bendiciones muchachos, ¿cómo están? ¡Ey, Reyey! Todo bien por aquí. Melvin, Sí. Víctor, Ale Ey. y... Hola Nicole, Nicole no está aquí hoy. se quedó. Mira, fíjate algo. Yo creo que la del 23 me dolió más porque yo tenía los aguacates, queso amarillo, huevo, el plátano, el vivo y me lo dejaron ahí en la mesa. Esa me dolió más. A mí no me dolería eso, ¿no? Oye, en el 23 yo estaba tan Es que nervioso. uno come sin hambre ya. En el 23 yo estaba tan nervioso. Yo ni me acuerdo dónde vi el juego. Porque había una tensión muy grande, porque era un juego de vida o muerte. Un gran trabajo de Ernesto Krawinkel, que fue que le tocó ese juego. No entraron temprano los boricuas en ese compromiso. Adelante. Buen día, ¿cómo Sí. están, Melvin, Orlandito? Hola, muy bien. Pero ¿quién fue que trajo este tema por la mañana? Tiene que ser Orlandito. El chismoso del grupo. Nicole Baez. ¿Y tú qué crees? Nos dejó esta bomba atómica. Iniciar el día tan triste uno. ¿Por qué tú no finalizas eso en un programa que tú tengas en la noche o algo así? Ay, Dios. Pero es peor, Ya, es que no peor. pueda dormir. Después no duerme. A mí por la del 2009. Ok. Señores, es que al otro día, cuando usted salió a la calle al otro día, este país parecía un cementerio. Yo no he visto otro día, bueno, fuera de algunas tragedias que han sucedido lamentablemente en el país, pero difícilmente algún evento deportivo ha entristecido tanto a la República Dominicana como el día siguiente, porque entonces para colmo el juego se acabó en la noche tarde. El juego no comenzó tan tarde, pero se acabó tardísimo en la noche. Al otro día uno se despertó con esa realidad. Hubo gente que hasta se durmió pensando que Dominicana iba a ganar ese juego al equipo de Holanda.
Es tiempo de la pausa. Nos escuchan así un poco tristes porque siempre que toco este tema lloro en la pausa. Así que si me ve con los ojos rojos es porque me fui a darte un toque técnico. Ese sentimiento. Volvemos. En Abriendo el Juego.